Mateo, un niño mestizo de 10 años, llega a una nueva escuela donde todos los otros niños son de una sola etnia. Todos lo miraban con desprecio, como si no mereciera estar ahí, pero nadie imaginó que pronto se convertiría en un héroe. El murmullo constante de la escuela era una mezcla de risas, gritos y pasos apresurados que resonaban en los pasillos. Mateo, de 10 años, caminaba con su mochila bien sujeta a la espalda, mirando las puertas de las aulas mientras trataba de encontrar la suya. Su madre le había dado un beso en la frente antes de dejarlo en la entrada y le había asegurado que este sería un nuevo comienzo, que aquí podría ser amigos y que todo sería mejor. Pero Mateo sabía que no siempre era así. Respiró hondo y finalmente encontró su salón. Frente a la puerta, se detuvo por un instante. Escuchaba a los niños hablar y reírse dentro. Ajustó la correa de su mochila, se pasó la mano por su camiseta para alisarla y entró. El aula era espaciosa y bien iluminada por grandes ventanales. La mayoría de los niños ya estaban en sus asientos o de pie, charlando entre ellos. Pero en cuanto Mateo puso un pie dentro, algo cambió. Las voces se apagaron poco a poco y varios pares de ojos se clavaron en él. Algunos niños se miraron entre sí, otros fruncieron el ceño. Mateo sintió el peso de esas miradas como si fueran piedras sobre sus hombros. No era un rechazo directo, no había insultos ni empujones, pero ese silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. La maestra, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño apretado y gafas delgadas sobre la nariz, notó la tensión en el aire y sonrió levemente. «Buenos días, niños», dijo con voz firme. «Tenemos un nuevo compañero en la clase. Su nombre es Mateo Sánchez y acaba de mudarse a la ciudad. Espero que lo reciban con amabilidad». Mateo esbozó una pequeña sonrisa y levantó una mano en un tímido saludo. Nadie respondió. Esperó, quizás una sonrisa, un simple hola, pero solo recibió silencio. Algunos niños apartaron la mirada, como si no lo hubieran escuchado, y otros bajaron la cabeza, interesados de repente en sus cuadernos. El corazón de Mateo latió más rápido. Se aclaró la garganta y miró a la maestra, esperando una señal de qué hacer. «Puedes sentarte allá, en el fondo», indicó la maestra, señalando un pupitre vacío en la última fila. Mateo asintió y caminó entre los escritorios. A medida que avanzaba, notó cómo algunos niños apartaban sus mochilas del suelo, como si temieran que las tocara. Otros simplemente se inclinaban en dirección contraria, como si con eso pudieran evitar su presencia. Cuando llegó a su pupitre, se sentó despacio, tratando de no hacer ruido. Sacó su cuaderno y su lápiz, y se quedó en silencio, fingiendo que no notaba nada. Pero lo notaba. Las primeras horas de clase pasaron lentamente. La maestra explicó la lección y los niños tomaban apuntes. Nadie le dirigió la palabra, ni siquiera cuando tuvieron que pasar hojas de un lado a otro. Si alguien tenía que entregarle algo, lo dejaban en la esquina de su pupitre, sin mirarlo. Mateo intentó concentrarse en su cuaderno, escribiendo con la mayor dedicación posible. Si mantenía su mente ocupada, tal vez podría ignorar ese sentimiento en su pecho. Cuando sonó la campana del recreo, todos los niños se levantaron de inmediato, hablando animadamente. Algunos se apresuraron a salir al patio, otros se reunieron en pequeños grupos para seguir charlando antes de moverse. Mateo se quedó sentado unos segundos, observando cómo nadie lo invitaba a unirse. Pero no se iba a quedar ahí. Se puso de pie, colgó su mochila en el respaldo de la silla y salió del aula, decidido a encontrar una manera de integrarse. El patio de la escuela era grande, con una cancha de fútbol de cemento en un lado y una zona de juegos en el otro. Había bancas bajo los árboles, donde algunas niñas conversaban mientras compartían su almuerzo, y varios niños corrían persiguiéndose unos a otros en medio de risas. Mateo observó a su alrededor. Sabía que tenía que acercarse a alguien. Vio a un grupo de niños jugando fútbol. Parecían estar divirtiéndose, pasándose el balón con precisión. Se acercó con decisión, deteniéndose a unos metros para no interrumpir. Esperó un momento oportuno y, cuando el balón rodó cerca de él, aprovechó la oportunidad. ¿Puedo jugar?, preguntó con entusiasmo, con una sonrisa sincera. El niño que parecía liderar el grupo, un chico alto de cabello rubio, se detuvo y lo miró de arriba abajo. «No necesitamos más jugadores», dijo con un tono seco, sin siquiera pensarlo. Mateo parpadeó. «Pero puedo esperar mi turno», intentó, sin perder la esperanza. «Ya estamos completos», insistió el niño,
girándose para seguir jugando. Mateo sintió un nudo en el estómago. No insistió más. Se alejó despacio, sin querer parecer afectado. Más adelante, vio a dos niños sentados en el suelo intercambiando cartas de colección. Se acercó con curiosidad. ¿Qué cartas son esas?, preguntó con genuino interés. Los dos niños se miraron. Uno de ellos, un niño pecoso de piel clara, recogió sus cartas con rapidez. No son para ti, dijo sin levantar la mirada. Mateo frunció el ceño. Solo quería verlas. Vete, dijo el otro niño sin molestarse en ser amable. Mateo apretó los labios y retrocedió, sintiendo un hueco en el pecho. Caminó sin rumbo hasta encontrar una banca en la esquina del patio. Se sentó, apoyando los codos en sus rodillas y dejando que su mochila descansara a su lado. Desde ahí, observó cómo los demás niños reían y jugaban, como si él no existiera. El sol brillaba sobre su piel, pero no sentía su calidez. Sentía frío. Un frío interno, un vacío que le recordaba todas las veces que se había sentido fuera de lugar. Su madre le había dicho que aquí todo sería mejor. Pero la verdad era que nada había cambiado. Mateo seguía sentado en la banca, con los brazos rodeando su mochila, sintiendo el peso del silencio sobre sus hombros. Aunque el patio estaba lleno de niños gritando, riendo y corriendo, él se sentía completamente solo. Miró a su alrededor una vez más, buscando algún rostro amable, alguien que le devolviera la mirada con curiosidad o con una sonrisa. Pero todos parecían estar ocupados en su propio mundo. Suspiró y bajó la vista a sus zapatos. Tal vez si solo espero un poco, alguien vendrá a hablarme, pensó, tratando de convencerse a sí mismo. Pero los minutos pasaban y nadie se acercaba. El viento sopló suavemente, levantando un poco de polvo a su alrededor. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. No podía quedarse así todo el recreo. Tenía que hacer algo. Apretó los labios y se obligó a ponerse de pie. Si quería hacer amigos, tenía que intentarlo de nuevo. Un intento más. Caminó lentamente por el patio, observando los distintos grupos de niños. Cerca de la cancha, un grupo de chicos jugaba fútbol con energía, pateando la pelota de un lado a otro con precisión. Mateo había jugado fútbol muchas veces en su antigua escuela. No era el mejor, pero sabía cómo moverse en la cancha. Tal vez si se acercaba, podrían dejarlo entrar en el juego. Se detuvo a unos metros y esperó una oportunidad. El balón rodó cerca de él y Mateo reaccionó al instante. Con un rápido movimiento del pie, lo detuvo suavemente y lo pasó de regreso a uno de los jugadores. El niño que recibió la pelota se detuvo y lo miró. Era el mismo chico rubio que antes lo había rechazado. Mateo sonrió con la esperanza de que ahora lo aceptara. ¿Puedo jugar?, preguntó con voz firme, tratando de sonar seguro. El niño rubio miró a sus compañeros, como si esperara una respuesta de ellos. ¿Por qué quieres jugar con nosotros?, preguntó otro niño, uno más alto y delgado. Porque me gusta el fútbol, respondió Mateo. Hubo un silencio breve. Finalmente, el niño rubio negó con la cabeza. Lo siento, pero ya estamos completos, dijo con indiferencia, girándose para seguir jugando. Mateo sintió un nudo en el estómago. No pasa nada, tal vez en otro momento, se dijo a sí mismo, tratando de convencerse de que no importaba. Pero sí importaba. Se alejó lentamente, asegurándose de que nadie viera la expresión en su rostro. Un intento más. Cerca de los columpios, vio a un par de niños sentados en el suelo, intercambiando cartas. Eran coloridas y llenas de ilustraciones llamativas. Mateo se acercó con interés. ¿Qué cartas son esas?, preguntó con una sonrisa. Los dos niños se miraron entre sí. Uno de ellos, un niño de piel clara con pecas en la nariz, rápidamente recogió sus cartas y las guardó en su bolsillo. No son para ti, dijo el otro niño con frialdad. Mateo frunció el ceño. Solo quería verlas. Vete, respondió el niño pecoso sin molestarse en explicarse. Mateo parpadeó. No entendía por qué reaccionaban así. ¿Había dicho algo malo? ¿Por qué no podían simplemente mostrarle las cartas? Sintió que sus mejillas ardían y su pecho se apretaba con frustración. Pero en lugar de insistir, simplemente asintió y se alejó en silencio. Un intento más. Se acercó a una niña que estaba sentada en el césped, con un libro en las manos.
¿Qué estás leyendo?, preguntó con suavidad, tratando de no parecer invasivo. La niña levantó la vista y lo observó por unos segundos. Luego miró a su alrededor, como si estuviera asegurándose de que nadie la viera hablando con él. Un cuento, respondió finalmente con un tono neutral. Mateo sonrió, aliviado de que al menos le hubiera respondido. Me gustan los cuentos, dijo con entusiasmo. ¿De qué trata? La niña dudó por un momento, pero antes de que pudiera responder, una voz interrumpió la conversación. Emma, ven. Vamos a jugar. Era un grupo de niñas que estaban un poco más lejos. Emma miró a Mateo de reojo y luego cerró su libro. Me tengo que ir, dijo rápidamente antes de levantarse y correr hacia sus amigas. Mateo la vio alejarse sin decir nada. Por tercera vez en el día, sintió ese vacío en el pecho. La campana sonó, anunciando el final del recreo. Mateo caminó lentamente de regreso al aula, con pasos pesados. Al entrar, encontró su asiento como lo había dejado. Se sentó, sacó su cuaderno y esperó a que la maestra llegara. Pero antes de que la clase comenzara, escuchó un susurro a su lado. ¿Por qué tiene la piel tan oscura? Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No giró la cabeza, pero escuchó como dos niños murmuraban entre sí. Dicen que viene de otro lado. Seguro ni siquiera habla bien, comentó uno. Mateo apretó su lápiz con fuerza. Sabía que debía ignorarlo. Sabía que debía concentrarse en su clase. Pero las palabras se clavaron en su mente como agujas invisibles. La maestra entró y comenzó a escribir en el pizarrón, pero Mateo apenas podía prestar atención. No era solo el rechazo. Era la forma en que lo miraban. Como si fuera diferente. Como si no perteneciera. Respiró hondo y trató de convencerse de que no le importaba. Pero la verdad era que sí le importaba. Y mucho. El timbre de la escuela sonó, anunciando el final de la jornada. Mateo sintió un pequeño alivio al escuchar el sonido metálico que resonaba por los pasillos. Por fin había terminado su primer día. Pero, en lugar de sentirse satisfecho o emocionado, solo sentía un vacío en el pecho. El aula se llenó de ruido en cuestión de segundos. Los niños comenzaron a guardar sus cosas con rapidez, levantándose de sus asientos con entusiasmo. Unos hablaban sobre lo que harían al llegar a casa, otros hacían planes para reunirse después de la escuela, y algunos simplemente salían sin preocuparse por nada más. Mateo, en cambio, se quedó sentado un momento, observando a su alrededor. No había hablado con nadie en todo el día, al menos no de la manera en que hubiera querido. Lo único que había recibido eran miradas frías, rechazo y susurros a sus espaldas. El aula se fue vaciando poco a poco. Mateo suspiró y empezó a guardar sus cosas con calma, sin apurarse. Sabía que su madre lo esperaba afuera, pero no tenía prisa por llegar a ella. No quería que viera su cara y le preguntara qué pasaba. Cuando terminó de acomodar sus libros en la mochila, se puso de pie y caminó hacia la puerta. El pasillo estaba lleno de niños, todos hablando y riendo mientras se dirigían a la salida. Mateo bajó la cabeza y caminó despacio, sintiéndose como un extraño en medio de tanta gente. De repente, sintió un empujón en el hombro. No fue lo suficientemente fuerte para tirarlo, pero sí para que diera un paso en falso y casi perdiera el equilibrio. Se giró rápidamente y vio a dos niños de su clase riéndose entre ellos. «Cuidado, no queremos que te pierdas», dijo uno de ellos con un tono burlón. El otro simplemente rió y siguieron caminando como si nada hubiera pasado. Mateo sintió una punzada de rabia en el pecho. No dijo nada. No hizo nada. Solo siguió caminando. No valía la pena. Al salir de la escuela, el sol lo golpeó con su luz cálida. Parpadeó un par de veces, acostumbrándose a la claridad del exterior. Sus ojos recorrieron la multitud de padres esperando a sus hijos, y en pocos segundos encontró a su madre. Estaba de pie junto a la verja de la escuela, usando su suéter marrón y su bufanda burdeos. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y miraba hacia la puerta con paciencia, esperando verlo salir. Apenas lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Hijo», lo llamó con entusiasmo. Mateo sintió un pequeño nudo en la garganta. Su madre siempre tenía esa expresión cuando lo veía, como si él fuera lo mejor que le había pasado en el día. Quiso sonreírle de vuelta, pero no pudo. Se acercó a ella con pasos lentos. Apenas llegó,
Su madre le pasó un brazo por los hombros y le revolvió el cabello con ternura. ¿Cómo te fue en tu primer día? Mateo dudó. Una parte de él quería contarle todo. Quería decirle que no había sido un buen día, que se había sentido solo, que nadie le había hablado de verdad y que incluso lo habían empujado en los pasillos. Quería decirle que había escuchado a sus compañeros susurrar sobre él, como si fuera raro, como si no perteneciera allí. Pero cuando miró los ojos de su madre, vio el brillo de esperanza en ellos. No quería preocuparla. No quería decepcionarla. Así que forzó una sonrisa y dijo: «Bien». Su madre arqueó una ceja, como si no estuviera completamente convencida. ¿Seguro? Mateo asintió rápidamente. Sí. Solo estoy un poco cansado. Su madre pareció dudar, pero no insistió más. Está bien. Vámonos a casa. Mateo suspiró con alivio y comenzó a caminar a su lado. El camino a casa transcurrió en silencio al principio. Su madre le hizo algunas preguntas sobre las clases, sobre los profesores, sobre los temas que había aprendido. Él respondió con frases cortas, sin mucho entusiasmo. ¿Cómo es tu maestro? Bien. ¿Te gustaron las clases? Más o menos. ¿Hiciste algún amigo? Mateo apretó los labios. Todavía no, pero seguro mañana. Su madre le dio una mirada de reojo, pero no dijo nada. Siguieron caminando en silencio. Cuando llegaron a su edificio, Mateo subió las escaleras con lentitud, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. Al entrar al apartamento, dejó caer su mochila en el suelo de la sala y se dejó caer en el sofá, abrazando un cojín. Su madre se sentó a su lado, observándolo con ternura. Después de unos segundos, pasó una mano por su cabello con suavidad. «Hijo», dijo en voz baja. «Sé que empezar en una nueva escuela no es fácil». Mateo no respondió. «Sé que extrañas tu antigua casa, tus amigos, pero te prometo que todo mejorará. Solo es cuestión de tiempo». Mateo cerró los ojos. «Siempre es igual, mamá», susurró finalmente. Su madre guardó silencio. Luego, sin decir nada más, lo abrazó con fuerza. Él sintió el calor de su madre envolviéndolo, dándole una sensación de seguridad que no había sentido en todo el día. Quería creerle. Quería pensar que tenía razón, que con el tiempo las cosas mejorarían. Pero una parte de él no podía evitar preguntarse si eso era solo un consuelo vacío. Mateo se quedó en el sofá por un largo rato, con la mirada perdida en la nada. Su madre seguía sentada a su lado, acariciándole el cabello con suavidad, pero él no decía nada. Las palabras que había escuchado en la escuela todavía le pesaban en la cabeza. Asterisco, ¿por qué se ve así? Asterisco. Asterisco, no quiero sentarme con él. Asterisco. Asterisco, seguro que entiende lo que dicen los profesores. Asterisco. Cada frase, cada susurro, se había grabado en su memoria. No lo habían dicho directamente a su cara, pero él lo había escuchado. Siempre lo hacía. Después de un rato, su madre suspiró y se puso de pie. «Voy a preparar algo de comer. ¿Quieres ayudarme?» Mateo negó con la cabeza sin decir nada. «Está bien. Descansa un poco», respondió su madre con dulzura antes de caminar hacia la pequeña cocina del apartamento. Mateo cerró los ojos y hundió la cara en el cojín. Se sentía agotado, aunque físicamente no había hecho nada especial ese día. Era el tipo de cansancio que venía de sentirse fuera de lugar todo el tiempo, como si cada paso quedaba fuera observado y juzgado. Quiso distraerse con su teléfono, pero cuando lo sacó de su mochila, vio que no tenía ningún mensaje nuevo. Nadie le había escrito. No es que esperara que alguien de la escuela le hablara. Sabía que ninguno de los niños lo había considerado lo suficientemente importante como para pedirle su número o agregarlo a algún grupo. Aún así, la sensación de soledad lo golpeó con más fuerza en ese momento. Escuchó a su madre moverse en la cocina, cortando verduras y encendiendo el fuego. El sonido del agua hirviendo y el aroma de la comida empezaron a llenar el apartamento. Mateo se obligó a ponerse de pie y caminar hasta la cocina. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz baja. Su madre le sonrió mientras revolvía algo en una olla. «Sopa de pollo, tu favorita». Mateo asintió en silencio y se quedó de pie junto a la mesa, observando cómo su madre cocinaba. Después de unos minutos, ella le pasó un cuchillo y una tabla con algunas zanahorias. «¿Me ayudas con esto?».
Mateo tomó el cuchillo sin decir nada y empezó a cortar las zanahorias en trozos pequeños. Su madre no lo presionó con preguntas ni intentó hacerlo hablar. Simplemente trabajaron juntos en la cocina, en un silencio cómodo. Cuando la cena estuvo lista, se sentaron a la mesa. Mateo tomó la cuchara y removió la sopa lentamente, mirando su reflejo en el caldo humeante. ¿Sabes?, dijo su madre de repente. Cuando tenía tu edad, también me costó hacer amigos en la escuela. Mateo levantó la vista, sorprendido. ¿En serio? Ella asintió. Sí. Cuando llegamos al país, yo no hablaba bien el idioma. Me sentía diferente a los demás niños, y muchos de ellos también me trataban como si no perteneciera allí. Mateo la miró con atención. Nunca había escuchado esa historia antes. ¿Qué hiciste? Su madre sonrió con nostalgia. Al principio, me sentí muy sola. Pero poco a poco fui encontrando a las personas correctas. No eran muchos, solo un par de amigos, pero eran buenos amigos. Me tomó tiempo, pero al final me di cuenta de que lo importante no era encajar con todos, sino encontrar a quienes me aceptaran como era. Mateo bajó la mirada. ¿Y si no hay nadie así en mi escuela? Su madre extendió la mano y le dio un suave apretón en la suya. Te prometo que hay alguien. Tal vez aún no lo has encontrado, pero está allí. Solo tienes que darte tiempo. Mateo no respondió. Quería creerle, pero después del día que había tenido, le costaba imaginar que alguien quisiera ser su amigo. Terminaron la cena en silencio. Después de ayudar a su madre a lavar los platos, Mateo se fue a su cuarto. Se dejó caer en la cama y sacó su cuaderno de dibujo de la mochila. Dibujar siempre lo había ayudado a calmarse. Tomó un lápiz y empezó a trazar líneas en la hoja, sin pensar demasiado en lo que hacía. Poco a poco, su dibujo tomó forma. Era él, sentado solo en un pupitre, con los demás niños en el fondo, todos riéndose y mirándolo de lejos. Suspiró y cerró el cuaderno de golpe. No quería seguir pensando en eso. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde su habitación podía ver la calle iluminada por las luces tenues de los faroles. La ciudad tenía un aire tranquilo a esa hora, con pocos autos pasando y algunos peatones caminando sin prisa. En ese momento, deseó poder desaparecer entre ellos. Quería ser alguien más, estar en otro lugar, en otra vida. Se metió en la cama y apagó la luz, cerrando los ojos con fuerza. Mañana sería otro día. Tal vez sería diferente. O tal vez sería igual de difícil. Pero de una forma u otra, tenía que seguir adelante. Mateo se quedó en su habitación por un largo rato, acostado sobre la cama con los ojos fijos en el techo. La luz del farol de la calle se filtraba por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Se sentía cansado, pero sabía que si cerraba los ojos, su mente volvería a traerle los recuerdos del día, los susurros, las miradas de desprecio, el empujón en el pasillo. Suspiró profundamente y se giró de lado, abrazando su almohada con fuerza. No entendía por qué siempre tenía que ser así. En cada escuela nueva, en cada ciudad a la que se mudaban, la historia se repetía. No importaba qué tan amable intentara ser, siempre encontraba ese rechazo. A veces, los niños eran más sutiles, simplemente ignorándolo o manteniéndose a distancia. Otras veces, como hoy, lo hacían sentir como si estuviera en un lugar donde no pertenecía. Escuchó pasos suaves fuera de su puerta. Su madre estaba aún despierta, probablemente arreglando algo en la sala o terminando de limpiar la cocina. Por un momento, pensó en levantarse e ir a hablar con ella. Decirle la verdad, contarle lo que había pasado en la escuela. Pero no quería preocuparla. No quería que ella lo mirara con esa expresión de tristeza que siempre tenía cuando veía que algo le dolía. Así que se quedó en silencio, escuchando los pequeños ruidos del apartamento hasta que todo quedó en calma. Finalmente, cerró los ojos y dejó que el cansancio lo venciera. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con la luz del sol entrando por su ventana. Se quedó unos segundos acostado, con el cuerpo pesado y sin ganas de moverse. Pero sabía que tenía que levantarse. La rutina de la mañana fue tranquila. Su madre preparó un desayuno rápido, pan tostado con mermelada y un vaso de leche. Mientras comían, ella lo miró con atención. ¿Dormiste bien? Mateo asintió, aunque en realidad había dormido poco. Sí, más o menos. Su madre pareció dudar, pero no insistió. Cuando terminaron de desayunar,
Ella tomó su bolso y ambos salieron del apartamento. El camino a la escuela fue silencioso. Mateo miraba el suelo mientras caminaba, pateando pequeñas piedritas con la punta de su zapato. Su madre notó su actitud y, después de unos minutos, habló con suavidad. No tienes que preocuparte por hacer amigos de inmediato. A veces, toma tiempo encontrar a las personas correctas. Mateo no respondió. Sabía que su madre tenía razón, pero eso no hacía que el día que le esperaba fuera más fácil. Cuando llegaron a la escuela, su madre le dio un beso en la frente antes de despedirse. Que tengas un buen día, hijo. Mateo forzó una sonrisa. Gracias, mamá. La observó alejarse antes de dar media vuelta y entrar al edificio. El ambiente dentro de la escuela era el mismo que el día anterior. Los pasillos llenos de estudiantes que charlaban animadamente, los casilleros abriéndose y cerrándose, el sonido de las risas llenando el aire. Pero él seguía sintiéndose como un extraño en medio de todo eso. Cuando llegó al aula, varios estudiantes ya estaban en sus lugares. Mateo caminó hasta su asiento con la cabeza baja, evitando mirar a los demás. Sacó su cuaderno de la mochila y se quedó en silencio, esperando a que la clase comenzara. Entonces, sintió que alguien se sentaba a su lado. Alzó la vista con sorpresa. Era una niña que no recordaba haber visto el día anterior. Tenía el cabello largo y rizado, con una piel morena que contrastaba con el uniforme escolar. Sus ojos eran oscuros y expresivos, y había algo en su mirada que no era hostil ni burlón, sino más bien curioso. «Hola», dijo ella con naturalidad. «Eres el chico nuevo, ¿verdad?» Mateo asintió lentamente. «Sí. Me llamo Valeria», dijo ella con una sonrisa. «¿Y tú?» «Mateo». Ella apoyó un codo en la mesa y lo miró con interés. «¿De dónde vienes?» Mateo dudó. Sabía que la respuesta a esa pregunta solía traer más preguntas o, peor aún, más prejuicios. Pero algo en la forma en que Valeria le hablaba le hizo sentir que tal vez no tenía que mentir. «Nos hemos mudado varias veces», dijo finalmente. «La última vez vivíamos en otra ciudad». Valeria asintió, como si entendiera algo sin necesidad de que lo explicara con más detalle. «Debe ser difícil cambiar de escuela tan seguido». «Un poco», admitió Mateo. Ella sonrió. «No te preocupes, esta escuela no es tan mala. Solo hay que encontrar a las personas adecuadas». Mateo sintió una pequeña chispa de esperanza en su pecho. Tal vez, después de todo, su madre tenía razón. Mateo pasó el resto del día pensando en lo que Valeria le había dicho. Asterisco, solo hay que encontrar a las personas adecuadas. Asterisco. Era una frase sencilla, pero resonaba en su cabeza como si tuviera un significado mucho más profundo de lo que parecía. Durante la clase, Valeria no le habló mucho más. Se limitó a hacer sus apuntes con atención, escribiendo con letra prolija en su cuaderno mientras el profesor explicaba un tema de historia. De vez en cuando, Mateo notaba que ella le lanzaba una mirada discreta, como si estuviera evaluándolo. No estaba acostumbrado a que alguien le prestara tanta atención sin un motivo negativo detrás. Cuando sonó el timbre para el receso, Valeria recogió sus cosas y se puso de pie con energía. «¿Vienes?», le preguntó, mirándolo con una sonrisa. Mateo parpadeó, sorprendido. «¿A dónde?» «A la cafetería». Mateo miró a su alrededor. La mayoría de los otros estudiantes ya estaban saliendo del aula en grupos, charlando animadamente entre ellos. Por lo general, él solía esperar un poco antes de salir, para evitar las multitudes y las miradas incómodas. Pero esta vez, Valeria estaba esperándolo. Se sintió torpe cuando se levantó y guardó sus cosas en la mochila. «Está bien», dijo finalmente. Valeria sonrió y comenzó a caminar a su lado. El pasillo estaba lleno de estudiantes y Mateo sintió de inmediato la tensión habitual en su pecho. Apretó los puños dentro de los bolsillos de su sudadera, preparándose para los murmullos, las miradas curiosas, los comentarios apenas disimulados. Y, efectivamente, algunos alumnos lo observaron de reojo mientras pasaba. Asterisco, ¿qué hace con ella? Asterisco. Asterisco, pensé que Valeria solo hablaba con su grupo. Asterisco. Asterisco, ese chico raro, ¿por qué está con ella? Asterisco. Mateo sintió su garganta cerrarse, pero Valeria parecía no notar nada o si lo hacía, no le daba importancia. «¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?», preguntó de repente,
como si nada más importara. Mateo tardó un segundo en responder. Me gusta dibujar. Los ojos de Valeria se iluminaron. ¿En serio? Eso es genial. ¿Qué tipo de cosas dibujas? Mateo se sintió un poco nervioso. No estaba acostumbrado a que alguien mostrara tanto interés en lo que le gustaba. Personas, principalmente. A veces paisajes. Me encantaría ver uno de tus dibujos, exclamó Valeria. Mateo sintió un pequeño calor en el pecho. Tal vez después. Cuando llegaron a la cafetería, el bullicio era aún más intenso. Los estudiantes se agrupaban en mesas, conversando y riendo, formando pequeños círculos cerrados. Mateo sintió de inmediato que no pertenecía a ninguno de esos grupos. Pero Valeria no se detuvo. Caminó con decisión hasta una mesa cerca de la ventana, donde otros dos chicos ya estaban sentados. Uno de ellos era alto y delgado, con el cabello corto y una sudadera azul. El otro tenía el cabello rizado y una expresión seria. Chicos, él es Mateo, dijo Valeria sin rodeos mientras se sentaba. Mateo, ellos son Luis y Andrés. Luis levantó la mano en un saludo casual. Hola. Andrés, el de cabello rizado, solo asintió con la cabeza. Mateo se sintió fuera de lugar. No esperaba que Valeria lo presentara así, como si ya fuera parte del grupo. Dudó un momento, pero finalmente se sentó en una de las sillas libres. Por un rato, nadie habló. Luis estaba ocupado revisando su teléfono, mientras Andrés comía lentamente su almuerzo. Fue Valeria quien rompió el silencio. Mateo es un artista, dijo con entusiasmo. Le gusta dibujar. Luis alzó una ceja y miró a Mateo con curiosidad. ¿En serio? ¿Dibujas bien? Mateo se encogió de hombros. Supongo. Tienes que mostrarnos algo, dijo Valeria con una sonrisa. Seguro que es increíble. Mateo dudó. Sacó su cuaderno de la mochila y lo dejó sobre la mesa, sin abrirlo. Luis extendió la mano y lo tomó antes de que Mateo pudiera decir algo. Veamos. Abrió el cuaderno y pasó las páginas con interés. Mateo sintió que el estómago se le encogía. Siempre le daba miedo mostrar sus dibujos. No porque pensara que eran malos, sino porque cada trazo era algo personal. Luis se detuvo en una página y silbó. ¡Wow! Andrés se inclinó para mirar. Eso es impresionante, murmuró, con su expresión seria de siempre. Mateo se sintió un poco más relajado. Gracias. Luis siguió hojeando el cuaderno, deteniéndose en varios dibujos de rostros, algunos hechos con lápiz y otros con tinta. Esto es muy bueno, dijo finalmente. ¿Has pensado en hacer cómics o algo así? Mateo negó con la cabeza. No mucho. Solo dibujo porque me gusta. Pues deberías pensarlo, dijo Luis. Serías muy bueno en eso. Valeria sonrió y le dio un leve golpe en el brazo a Mateo. Te dije que era genial. Mateo bajó la mirada, sintiendo que el calor en su pecho aumentaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo. Después del almuerzo, Mateo se sintió diferente. Algo había cambiado en su interior, aunque no sabía exactamente qué. Cuando volvieron al aula, notó que algunas miradas seguían sobre él. Algunos estudiantes aún lo observaban con curiosidad o desdén. Pero esta vez, no se sintió tan afectado. Porque ahora, sabía que no estaba completamente solo. Sabía que había al menos 3 personas en esa escuela que no lo miraban con desprecio, que no lo ignoraban, que no lo veían como alguien ajeno. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, le dio esperanza. Mateo y Valeria continuaron caminando por la acera, mientras la brisa de la tarde arrastraba hojas secas a su alrededor. Aunque la calle estaba tranquila, con solo unos pocos autos pasando de vez en cuando, en la mente de Mateo todo era un torbellino. La palabra asterisco amigos asterisco no era algo con lo que él estuviera familiarizado. Había pasado tantos años en diferentes lugares, siempre siendo el nuevo, el que nunca terminaba de encajar, que la idea de que alguien realmente quisiera estar a su lado sin ninguna obligación le resultaba difícil de procesar. Valeria caminaba a su lado con naturalidad, pateando de vez en cuando piedritas en el camino, como si su presencia ahí no fuera nada fuera de lo común. Para Mateo, sin embargo, se sentía como algo completamente desconocido, como si estuviera pisando terreno nuevo, incierto, pero de alguna manera menos aterrador de lo que esperaba. Te noto muy pensativo,
dijo Valeria de pronto, rompiendo el silencio. Mateo parpadeó y la miró. Solo, estoy asimilando todo. ¿Lo de hoy? Él asintió lentamente. No estoy acostumbrado a esto. Valeria ladeó la cabeza con curiosidad. ¿A qué? Mateo vaciló un momento antes de responder. A que alguien me hable o se interese en lo que hago. Ella frunció el ceño, como si aquello le pareciera absurdo. ¿Siempre ha sido así? Mateo dejó escapar un suspiro, mirando al suelo mientras caminaban. Más o menos. En cada lugar al que llego, la gente me mira raro. Y cuando intentan acercarse, luego se alejan porque otros les dicen que no deberían hablarme. La expresión de Valeria se endureció. Eso es una tontería. Mateo se encogió de hombros. Es la realidad. Ella lo miró con intensidad. No tiene por qué serlo. Mateo no supo qué responder. No estaba acostumbrado a que alguien defendiera su derecho a ser tratado como los demás. El sonido de un motor los distrajo. Un auto negro pasó junto a ellos, bajando la velocidad lo suficiente como para que Mateo sintiera una mirada clavada en él. No necesitaba ver el rostro de quien iba en el asiento del copiloto para saber que lo estaban observando. Un escalofrío recorrió su espalda. El auto se alejó poco a poco y Mateo apretó los puños con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó Valeria, notando su tensión. Sí, respondió él rápidamente. Ella lo observó con sospecha, pero no insistió. Mateo intentó sacudirse la incomodidad mientras seguían avanzando. Pocos minutos después, llegaron a la tienda de abarrotes donde él vivía. Aquí es, dijo Mateo, deteniéndose frente al edificio. Valeria miró el lugar con curiosidad. ¿Está cerca de la escuela? Sí. Nos mudamos aquí hace poco. Ella sonrió. Entonces supongo que nos veremos seguido. Mateo sintió una extraña calidez en el pecho. Sí, supongo que sí. Valeria le dedicó una última sonrisa antes de girar sobre sus talones y empezar a caminar en dirección a su casa. Mateo la observó alejarse, sintiendo un nudo extraño en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. Cuando Mateo entró al pequeño departamento donde vivía con su madre, encontró a esta sentada en la mesa del comedor, revisando unos papeles con el ceño fruncido. Se veía cansada, con ojeras marcadas y los hombros tensos. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Ella levantó la vista y le dedicó una sonrisa apagada. «Hola, cariño. ¿Cómo te fue en la escuela?» Mateo se encogió de hombros. «Bien». Su madre asintió y volvió a sus papeles. Mateo sabía que eso significaba que estaba preocupada. Probablemente era otro problema con el dinero, otra factura que no podían pagar, otro recordatorio de que su vida siempre estaba al borde del colapso. Decidió no decirle nada sobre Valeria o sobre lo que había ocurrido en la escuela. No porque no quisiera compartirlo, sino porque sentía que su madre ya tenía demasiadas preocupaciones. Se dirigió a su cuarto y dejó su mochila en el suelo. Sacó su cuaderno de dibujos y lo abrió, repasando con la mirada los retratos que había hecho en los últimos días. Por primera vez, pensó en dibujar a alguien más. Tomó su lápiz y empezó a trazar los rasgos de Valeria en la hoja. Sus ojos brillantes, su cabello ondulado, su sonrisa confiada. Mientras dibujaba, se dio cuenta de que, sin importar cuánto se esforzara, no podía captar del todo lo que hacía que ella fuera tan diferente a las demás personas que había conocido. No era solo su apariencia. Era la forma en que lo miraba, la manera en que lo trataba como si fuera igual a los demás, como si su presencia en la escuela no fuera algo extraño ni indeseado. Era la forma en que lo hacía sentir visto. Mateo soltó un suspiro y dejó el lápiz sobre la mesa. No sabía cuánto duraría esta nueva sensación, si Valeria y los otros chicos seguirían a su lado o si eventualmente se alejarían como todos los demás. Pero por ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo parecido a esperanza. El sonido del despertador retumbó en la habitación de Mateo, arrancándolo de un sueño en el que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía fuera de lugar. Sus ojos se abrieron lentamente, adaptándose a la luz tenue que se filtraba por la ventana. Se frotó el rostro con las manos y dejó escapar un suspiro antes de sentarse en la cama. La sensación de pesadez en su pecho era familiar. Todas las mañanas despertaba con la misma incertidumbre, preguntándose qué lo esperaba ese día. ¿Lo ignorarían como siempre? ¿Lo empujarían en los pasillos?
¿Habría otro comentario susurrado a sus espaldas? Pero esta vez, algo era diferente. Pensó en Valeria, en Luis y Andrés, en la manera en que se había sentido el día anterior cuando caminaron juntos, cuando compartieron risas y conversaciones sin que nadie hiciera comentarios hirientes o lo mirara con desprecio. Era extraño, pero agradable. Se levantó con más energía de lo usual, preparándose para otro día de escuela. La rutina era la misma: ponerse el uniforme que le quedaba un poco holgado, peinarse rápido frente al espejo, meter su cuaderno de dibujos en la mochila. Pero esta vez, cuando salió del cuarto, encontró a su madre en la mesa con un café en la mano. Ella levantó la vista y le sonrió. «Buenos días, cariño». Mateo se sorprendió. Su madre solía estar demasiado agotada por el trabajo como para levantarse temprano. «Buenos días, mamá». Ella tomó un sorbo de café y lo observó con atención. «Te ves diferente hoy». Mateo parpadeó. «¿Diferente cómo?» «Más animado». Él no supo qué responder. «Supongo que ayer fue un buen día». Su madre alzó una ceja con curiosidad. «Sí. ¿Algo especial pasó?» Mateo dudó por un momento, pero luego decidió decir la verdad. «Hice amigos». La mujer dejó la taza sobre la mesa y lo miró con genuina sorpresa. «¿De verdad?» «Sí». Ella sonrió, pero sus ojos reflejaban algo más que felicidad. Parecía aliviada. «Me alegra mucho oír eso, hijo». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Gracias, mamá». Cogió una manzana de la mesa y se la guardó en la mochila antes de salir de casa. El camino a la escuela se sintió diferente esa mañana. Aunque la ciudad era la misma, las calles iguales, y los murmuros de la gente no habían cambiado, algo dentro de Mateo se sentía menos tenso. Como si, por primera vez, tuviera algo a lo que aferrarse. Al llegar a la entrada, vio a Valeria cerca de la puerta, hablando con Luis y Andrés. «Mateo», exclamó ella al verlo. Luis le dio un leve golpe en el hombro como saludo y Andrés levantó la mano. Mateo se detuvo un momento. Nunca antes había experimentado lo que era llegar a un lugar y que alguien estuviera esperándolo con una sonrisa sincera. «Hey», dijo con una pequeña sonrisa. «Vamos, tenemos que entrar antes de que suene la campana», dijo Valeria, dándole un leve empujón en el brazo. Mateo asintió y lo siguió. El día transcurrió de una manera extrañamente tranquila. Aunque aún sentía algunas miradas sobre él, no había comentarios hostiles ni burlas como de costumbre. Nadie le puso una zancadilla en los pasillos ni se rió de él durante la clase. Era como si la presencia de Valeria, Luis y Andrés a su lado actuara como un escudo. Pero la calma no duraría mucho. En el receso, el grupo se sentó en una de las bancas del patio. Luis y Andrés hablaban sobre un videojuego mientras Valeria revisaba su celular. Mateo los escuchaba con interés, disfrutando la sensación de ser parte de una conversación sin sentirse fuera de lugar. De repente, el sonido de risas burlonas lo hizo tensarse. Se giró lentamente y vio a un grupo de chicos acercándose. A la cabeza estaba Ricardo, el mismo que le había lanzado un empujón el primer día. «Vaya», dijo Ricardo con una sonrisa cínica. «Así que ahora tienes un club de fans, Mateo». Mateo sintió como la tensión volvía a instalarse en su cuerpo. Luis y Andrés se callaron. Valeria dejó su celular y levantó la mirada con el ceño fruncido. «¿Qué quieres, Ricardo?», preguntó ella con frialdad. Ricardo ignoró la pregunta y se cruzó de brazos, mirando a Mateo con una expresión burlona. «Debe ser un récord. Ni una semana aquí y ya tienes gente defendiéndote. ¡Qué conmovedor!». Mateo apretó los puños. «Déjalo en paz», dijo Valeria, poniéndose de pie. Ricardo la miró con una ceja levantada. «¿En serio te estás juntando con este tipo? ¿No te das cuenta de lo que es?». Mateo sintió un nudo en la garganta. Ya sabía lo que venía. Siempre era lo mismo. Valeria entrecerró los ojos. «¿Y qué se supone que es?». Ricardo sonrió con burla. «Un don nadie. Un bicho raro. Uno que no pertenece aquí». Hubo un silencio tenso. Mateo sintió la sangre hervirle. Estaba acostumbrado a esos comentarios, pero esta vez no estaba solo. Esta vez, tenía personas a su lado. Antes de que pudiera decir algo,
Valeria avanzó un paso y lo miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo patético, Ricardo?, dijo con voz firme. Que tú creas que puedes decidir quién pertenece aquí y quién no. Ricardo parpadeó, sorprendido. ¿Qué dijiste? Lo que oíste, dijo Valeria, cruzándose de brazos. Tú no eres nadie para decir quién merece estar en esta escuela. Hubo un murmullo entre los alumnos cercanos. Algunos de los amigos de Ricardo intercambiaron miradas incómodas. Ricardo frunció el ceño, claramente molesto. Tienes suerte de que seas una chica, Valeria. Luis y Andrés se pusieron de pie de inmediato. ¿Eso qué se supone que significa?, espetó Luis. Ricardo apretó la mandíbula. Nada, murmuró con una mirada de advertencia antes de darse la vuelta. Mateo los observó alejarse, sintiendo como el nudo en su pecho se deshacía poco a poco. Cuando miró a Valeria, ella sonreía. No dejes que tipos como él te digan quién eres. Mateo tragó saliva y asintió. Por primera vez en su vida, no tuvo que enfrentar solo una situación como esa. El resto del día transcurrió en una calma aparente, pero Mateo no podía sacarse de la cabeza el encuentro con Ricardo. Aunque Valeria y los demás lo habían defendido, sabía que ese no era el final del problema. Ricardo no era de los que se daban por vencidos fácilmente, y lo que más le preocupaba era que ahora no solo lo tenía a él en la mira, sino también a Valeria, Luis y Andrés. Cuando sonó la campana para la última clase, Mateo guardó sus cosas con rapidez. Estaba ansioso por salir de la escuela, por alejarse de la tensión que sentía en el aire. Sin embargo, mientras se dirigía al pasillo, Valeria lo alcanzó. ¿Te noto tenso? Mateo suspiró y bajó la mirada. Solo, no creo que esto termine aquí. Valeria cruzó los brazos y lo miró fijamente. ¿Te refieres a Ricardo? Mateo asintió. Sí. Él nunca deja pasar estas cosas. Ella suspiró, pero su expresión se mantuvo firme. Que lo intente. No tenemos por qué dejar que nos intimide. Luis y Andrés se acercaron en ese momento, habiendo escuchado la conversación. ¿De qué hablan?, preguntó Andrés, ajustándose la mochila al hombro. De Ricardo, respondió Mateo con voz baja. Va a buscar venganza. Luis hizo una mueca. No lo dudo. Es un imbécil con demasiado tiempo libre. Andrés asintió. Pero estamos juntos en esto, ¿no? Mateo los miró con algo parecido a la incredulidad. ¿No tienen miedo de que los meta en problemas? Valeria puso una mano en su hombro. Si nos echamos atrás ahora, él gana. Y no pienso dejar que eso pase. Mateo sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había sido él contra el mundo. Pero ahora, por primera vez, tenía personas dispuestas a estar de su lado. Gracias, murmuró. Valeria sonrió. No tienes que agradecernos. Los amigos están para eso. La palabra asterisco amigos asterisco aún se sentía extraña, pero agradable. Decidieron salir juntos de la escuela, como lo habían hecho el día anterior. La tarde era fresca, y mientras caminaban, hablaban de todo menos de Ricardo. Parecía un pacto silencioso entre ellos, no dejar que su presencia arruinara el momento. Sin embargo, cuando doblaron una esquina, Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un auto negro estaba estacionado al otro lado de la calle. No necesitaba mirar mucho para saber que era el mismo que lo había seguido el día anterior. Intentó disimular su incomodidad y siguió caminando, pero Valeria notó su rigidez. ¿Qué pasa? Mateo hizo un gesto con la cabeza hacia el vehículo. Ese auto, lo he visto antes. Luis y Andrés también miraron en esa dirección. ¿Estás seguro?, preguntó Andrés. Mateo asintió. Sí. El auto permaneció inmóvil por unos segundos más y luego arrancó, alejándose lentamente. Luis frunció el ceño. Eso es raro. Muy raro, agregó Valeria. Mateo no dijo nada, pero en su interior, la preocupación crecía. No solo tenía que lidiar con Ricardo, sino que ahora había otra presencia desconocida en el panorama. ¿Quién estaba en ese auto? ¿Por qué lo seguían? Y lo más importante, ¿qué querían de él? Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver aquel auto negro estacionado al otro lado de la calle. No era la primera vez que lo veía, y eso lo inquietaba más de lo que quería admitir. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria al notar su expresión.
Mateo no despegó la vista del auto, pero inclinó levemente la cabeza hacia él. Ese auto, lo he visto antes. Luis y Andrés siguieron su mirada, frunciendo el ceño. ¿Seguro?, preguntó Andrés, con el ceño fruncido. Mateo asintió con lentitud. Sí, pasó cerca de mi casa anoche. Pensé que era coincidencia, pero ahora, no lo sé. El auto permaneció inmóvil por unos segundos más, como si el conductor los estuviera observando. Luego, sin acelerar demasiado, arrancó y se alejó por la calle hasta desaparecer tras una esquina. Eso es raro, murmuró Luis, cruzando los brazos. Muy raro, coincidió Valeria, sin apartar la vista de la dirección en la que el auto había desaparecido. Mateo tragó saliva. Tal vez solo sea paranoia mía, dijo en un intento de convencerse a sí mismo. O tal vez no, replicó Andrés. Si te siguió hasta aquí y estuvo cerca de tu casa, no parece coincidencia. ¿Crees que tenga que ver con Ricardo?, preguntó Luis, con una expresión más seria de lo usual. No lo sé. Mateo apretó la correa de su mochila. La idea no le parecía descabellada. Ricardo venía de una familia influyente, con dinero, y si quería hacerle la vida imposible, tal vez tuviera los recursos para hacerlo. Pero contratar a alguien para seguirlo parecía demasiado, incluso para él. Quizá deberíamos ser más cuidadosos, sugirió Valeria. No quiero sonar paranoica, pero si ese auto ha estado siguiéndote, no creo que sea por casualidad. Mateo asintió. Sí, solo que no sé qué hacer. Luis chasqueó la lengua. Podemos tomar rutas diferentes al salir de la escuela. Asegurarnos de que no nos sigan. Y si vuelve a aparecer, intenta tomarle una foto con tu celular, agregó Valeria. Así podremos averiguar más sobre el auto. Mateo sintió alivio al escuchar eso. Ya no estaba solo enfrentando esto. Gracias, de verdad. No tienes que agradecer, respondió Valeria con una sonrisa. Estamos juntos en esto. Continuaron caminando por la calle, aunque la sensación de inquietud no desapareció del todo. A pesar de los esfuerzos de sus amigos por hacer que la conversación volviera a temas más ligeros, Mateo no podía dejar de pensar en el auto. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Era Ricardo? ¿O alguien más? Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. Cuando finalmente llegó a casa, su madre ya estaba en la cocina preparando la cena. Hola, mi amor, le dijo con una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu día? Mateo dejó su mochila en la silla y suspiró. Bien, creo. Su madre lo miró con atención. Eso no suena muy convincente. Mateo dudó por un momento, pero luego decidió hablar. Mamá, he visto un auto siguiéndome. Ella dejó de revolver la olla y frunció el ceño. ¿Cómo que siguiéndote? Lo vi anoche cerca de la casa, y hoy en la escuela. No sé si estoy imaginando cosas, pero se quedó ahí, mirándonos, y luego se fue. La preocupación cruzó el rostro de su madre. ¿Tienes idea de quién podría ser? Mateo negó con la cabeza. No, aunque pensé que tal vez Ricardo podría estar detrás de esto. Su madre suspiró, apoyando las manos en la encimera. ¿Ese chico otra vez? Sí, hoy me enfrentó en el recreo. Pero Valeria lo enfrentó también. La mujer sonrió levemente. Esa chica tiene agallas. Mateo asintió. Sí, pero me preocupa que ahora él intente hacer algo peor. Su madre se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera analizando la situación. Si ves ese auto otra vez, me avisas de inmediato. No quiero que vayas solo a ninguna parte. Vale. ¿Y tus amigos? ¿También lo vieron? Sí. Y dijeron que me ayudarán a estar atento. La mujer pareció aliviada al escuchar eso. Me alegra que no estés solo en esto. Mateo sonrió levemente. Sí, a mí también. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. Esa noche, mientras estaba en su habitación, intentó distraerse dibujando. Tomó su cuaderno y empezó a hacer bocetos sin un propósito claro, dejando que su mente fluyera. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el auto. ¿Qué querían de él? Un sonido afuera de la casa lo hizo tensarse. Se levantó con cuidado y se asomó por la ventana. En la oscuridad de la calle, distinguió la silueta de un auto estacionado unos metros más allá. Su corazón se aceleró. Sacó su celular con manos temblorosas y tomó una foto,
pero la luz de la calle no era suficiente para captar los detalles. El auto permaneció allí, inmóvil, durante varios minutos. Mateo sintió la respiración agitada. Luego, sin previo aviso, el motor rugió y el auto se alejó lentamente hasta desaparecer en la noche. Mateo tragó saliva. Esto no era una coincidencia. Alguien lo estaba vigilando. Mateo apenas pudo dormir esa noche. Se quedaba mirando el techo de su habitación, repasando una y otra vez los eventos de los últimos días. El enfrentamiento con Ricardo, la extraña presencia del auto negro siguiéndolo, y sobre todo, la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, su madre notó de inmediato las ojeras en su rostro. «No dormiste bien», dijo con preocupación. «No mucho», admitió Mateo, tomando un sorbo de café. «¿El auto otra vez?» Él asintió. «Lo vi anoche, justo aquí afuera». Su madre apretó los labios y se cruzó de brazos. «Esto ya no es un simple acoso escolar. Si ese auto sigue apareciendo, iremos a la policía». Mateo no dijo nada, pero la idea le daba vueltas en la cabeza. Parte de él quería denunciar lo que estaba ocurriendo, pero otra parte temía que eso solo empeorara las cosas. Cuando llegó a la escuela, notó de inmediato que algo estaba diferente. Los murmullos en los pasillos parecían más intensos de lo usual, y varias miradas se posaban en él con curiosidad. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Valeria cuando la vio en la entrada. Ella sacó su celular y se lo mostró. «Mira esto». Mateo tomó el teléfono y vio un video que había sido subido a las redes sociales de la escuela. Era la grabación de su enfrentamiento con Ricardo en el patio. En el video se veía claramente cómo Ricardo intentaba humillarlo y cómo Valeria y los demás lo defendían. Pero lo que más llamaba la atención era la valentía de Mateo al enfrentarse a él, sin ceder, sin dejarse intimidar. Los comentarios debajo del video eran una mezcla de sorpresa, apoyo y hasta disculpas de algunos de sus compañeros. Asterisco, nunca pensé que Ricardo fuera tan basura. Asterisco. Asterisco, Mateo tiene más valor que muchos aquí. Asterisco. Asterisco, lo juzgué mal, me equivoqué. Asterisco. Mateo sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida había sido ignorado, rechazado y menospreciado, y ahora, de repente, la gente comenzaba a verlo de otra manera. «No entiendo», murmuró. «¿Cómo es que esto cambió tan rápido?» «Porque alguien tenía que decir la verdad», respondió Valeria con una sonrisa. «Alguien tenía que mostrarle a todos quién eres en realidad». Mateo sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba feliz de que finalmente lo vieran por lo que era, y no por los prejuicios que siempre habían tenido contra él. Pero por otro lado, sabía que esto solo haría que Ricardo lo odiara más. «Ricardo no va a quedarse de brazos cruzados», dijo en voz baja. «Lo sé», admitió Valeria. «Pero no está solo». Luis y Andrés se acercaron en ese momento. «Bro, eres famoso», dijo Andrés con una sonrisa. «Todo el mundo está hablando de ti». «Ya era hora», agregó Luis. «Te mereces algo bueno después de todo». Mateo sonrió levemente, pero la tensión en su pecho no desaparecía. «No sé si esto es bueno o malo», murmuró. «Yo digo que es bueno», dijo Valeria. La gente empieza a abrir los ojos. Pero Mateo no podía evitar pensar que algo malo estaba por venir. A la hora del almuerzo, la cafetería estaba más ruidosa de lo normal. Cuando Mateo entró con Valeria, Andrés y Luis, notó que muchos lo miraban con curiosidad. Algunos incluso le sonrieron o le hicieron un gesto de aprobación. Era una sensación extraña. Se sentaron en su mesa habitual, y apenas comenzaron a comer, un grupo de estudiantes se acercó. «Oye, Mateo», dijo uno de ellos, un chico rubio llamado Diego, quien solía ignorarlo por completo. «Solo quería decirte que, bueno, lo que hiciste con Ricardo fue increíble». Mateo parpadeó sorprendido. «Gracias, supongo». «Sí, en serio», dijo otra chica, Natalia. «Siempre pensamos que Ricardo tenía razón sobre ti, pero nos equivocamos». Mateo no supo qué responder. Durante años, esas mismas personas lo habían tratado como si no existiera, y ahora, de la nada, le pedían disculpas. «Bueno, nosotros solo queríamos decir eso», dijo Diego, rascándose la cabeza. «Si necesitas algo, aquí estamos». El grupo se alejó,
dejándolo en un silencio incómodo. Eso fue raro, comentó Luis. Demasiado, agregó Andrés. Valeria miró a Mateo con una sonrisa. Te lo dije. La gente empieza a ver la verdad. Pero Mateo aún no se sentía del todo cómodo con la situación, porque sabía que había una persona que no estaba dispuesta a aceptar ese cambio. Y tenía razón. Unos minutos después, la puerta de la cafetería se abrió con fuerza y Ricardo entró, con su rostro desfigurado por la furia. El silencio cayó sobre el lugar. Mateo, rugió, avanzando hacia el con pasos pesados. ¿Crees que esta estupidez va a cambiar algo? Mateo se puso de pie, sintiendo como su corazón latía con fuerza. No me interesa lo que pienses, Ricardo. El chico apretó los puños. Voy a destruirte. Antes de que pudiera hacer algo, una voz firme lo detuvo. No lo creo. Era el director, que había aparecido en la puerta de la cafetería acompañado de 2 profesores. Ricardo, ven conmigo, ordenó con tono severo. El chico palideció. ¿Qué? Pero... He visto suficiente, continuó el director. Los videos hablan por sí solos. Tu comportamiento es inaceptable. Un murmullo recorrió la cafetería. Ricardo miró a su alrededor, buscando apoyo, pero nadie se atrevió a decir nada. Esto no ha terminado, escupió con rabia, antes de seguir al director fuera del lugar. Mateo sintió que podía respirar de nuevo. Unos segundos después, la cafetería estalló en aplausos. La gente se levantó, vitoreándolo, felicitándolo. Por primera vez en su vida, Mateo no era invisible. Por primera vez, sentía que su voz importaba. Y aunque sabía que aún quedaban desafíos por delante, supo en ese momento que nunca más permitiría que lo hicieran sentir menos. Había cambiado las cosas. Había demostrado quién era realmente. Y ahora, el mundo finalmente lo veía. El eco de los aplausos aún resonaba en los oídos de Mateo mientras la cafetería seguía vibrando con emoción. No podía creer lo que estaba pasando. Durante toda su vida, había sido el chico ignorado, el que no encajaba, el que soportaba las miradas de desprecio y los susurros a sus espaldas. Pero ahora, estaba allí, rodeado de personas que finalmente lo veían como realmente era. Pero, a pesar de todo, aún sentía una sombra de duda en su interior. ¿Estás bien?, le preguntó Valeria, apoyando una mano en su hombro. Mateo asintió lentamente. Sí, es solo que todo esto es demasiado. Luis rió y le dio una palmada en la espalda. Tienes razón, bro. Pero lo mereces. Andrés asintió. Y lo mejor es que Ricardo finalmente tendrá lo que se merece. Mateo se quedó en silencio. Por más que odiara lo que Ricardo le había hecho, no podía evitar sentir una extraña sensación de vacío al verlo perder el control. Se preguntó qué pasaría con él ahora. ¿Lo expulsarían? ¿Su familia influyente lograría protegerlo? Pero antes de que pudiera seguir pensando en eso, un grupo de compañeros se acercó a él. Mateo, solo queríamos decirte que lo sentimos, dijo Natalia, la chica que había hablado con él antes en la cafetería. Durante años, dejamos que Ricardo hablara por todos nosotros. Nunca nos tomamos el tiempo de conocerte en realidad. Mateo la miró en silencio. No sabía qué responder. Yo también quiero disculparme, dijo Diego. Sé que a veces me reí de los chistes de Ricardo, aunque en el fondo sabía que no estaban bien. Nunca me puse en tu lugar, y eso estuvo mal. Otros compañeros asintieron. No esperamos que nos perdones de inmediato, continuó Natalia, pero queremos que sepas que de verdad lo sentimos. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que viviría algo así. Se quedó en silencio por un momento, procesando todo. Luego, con voz serena, dijo: No puedo decir que olvidaré todo lo que pasó de un día para otro. Pero sí puedo decir que aprecio que estén aquí diciéndome esto. Los rostros de sus compañeros se iluminaron con alivio. Eres increíble, Mateo, dijo Diego. Ojalá hubiéramos visto eso antes. Después de eso, poco a poco la multitud en la cafetería comenzó a dispersarse, pero las miradas de admiración seguían ahí. Por primera vez en su vida, Mateo no se sintió invisible. Esa tarde, cuando regresó a casa, su madre lo recibió con una gran sonrisa. Vi los mensajes de algunos padres en el grupo de la escuela, le dijo. Mateo, estoy tan orgullosa de ti.
Él sonrió tímidamente. Gracias, mamá. Sabía que eras fuerte, pero hoy lo demostraste más que nunca. Ella lo abrazó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que podía respirar sin miedo. Los días siguientes fueron como un torbellino. La noticia del enfrentamiento con Ricardo se esparció por toda la escuela, e incluso llegó a otras instituciones cercanas. La imagen de Mateo pasó de ser la del chico marginado al joven valiente que se enfrentó a la injusticia. Pero lo más sorprendente fue la reacción de los profesores y directivos. El director de la escuela llamó a Mateo a su oficina para hablar con él. «Mateo, quiero pedirte disculpas», dijo con un tono serio. «Durante mucho tiempo, ignoramos lo que pasaba. No fuimos lo suficientemente firmes con Ricardo, y tú fuiste quien pagó el precio por ello». Mateo se sorprendió. Nunca imaginó que un adulto admitiría algo así. «Hemos decidido tomar medidas más estrictas contra el acoso escolar», continuó el director. «Y queremos que seas parte del comité de estudiantes que trabajará en estas nuevas reglas». Mateo se quedó en shock. «¿Yo?» «Sí. Creemos que tu experiencia puede ayudar a hacer cambios reales». Por un momento, Mateo no supo qué decir. Pero luego, asintió con firmeza. «Sí. Me gustaría ayudar». El director sonrió. «Sabía que aceptarías». Ese día, Mateo salió de la oficina con la sensación de que su vida estaba cambiando para siempre. Pasaron unas semanas, y la escuela comenzó a sentirse diferente. El ambiente ya no estaba dominado por el miedo a Ricardo. Los estudiantes empezaron a tratarse con más respeto, y Mateo comenzó a hacer nuevas amistades. Incluso aquellos que antes lo habían ignorado ahora lo buscaban para hablar con él. Pero lo que más lo sorprendió fue cuando un día, mientras caminaba por el pasillo, vio a Ricardo solo, sentado en una banca con la mirada perdida. Por un momento, Mateo pensó en seguir caminando. Pero algo dentro de él lo detuvo. Respiró hondo y se acercó. «Ricardo». El chico levantó la mirada, sorprendido. «¿Qué quieres? ¿Reírte de mí ahora?» Mateo negó con la cabeza. «No. Solo quería saber cómo estás». Ricardo bufó. «¿Te importa?» «Sí». Hubo un silencio. Ricardo parecía confundido. Finalmente, bajó la mirada y murmuró. «Me suspendieron indefinidamente. Mis padres están furiosos. Dicen que los he avergonzado». Mateo lo observó en silencio. «¿Y qué vas a hacer ahora?» Ricardo suspiró. «No lo sé». Mateo se quedó pensativo. «Mira, no espero que nos volvamos amigos ni nada», dijo finalmente. «Pero si realmente quieres cambiar, puedes hacerlo». Ricardo lo miró con incredulidad. «¿Tú crees?» «Sí. Pero depende de ti». Hubo un largo silencio entre ambos. Finalmente, Ricardo asintió levemente. «Supongo que tengo mucho en qué pensar». Mateo sonrió. «Sí. Pero tienes tiempo». Sin decir más, se dio la vuelta y siguió caminando por el pasillo, sintiendo que había cerrado un capítulo de su vida. No solo había enfrentado a su mayor enemigo, había cambiado la historia. Y lo más importante, había cambiado a sí mismo. Ahora sabía que no era el chico invisible. Era Mateo. Y el mundo finalmente lo veía. Los meses pasaron y la vida de Mateo dio un giro que jamás había imaginado. La escuela había cambiado. El miedo que antes dominaba los pasillos poco a poco desapareció, y en su lugar surgió un ambiente de respeto y apoyo. Aunque aún existían problemas, las reglas eran ahora más estrictas y los profesores, más atentos. Pero el mayor cambio no estaba en la escuela. Estaba en Mateo. Ya no caminaba con la cabeza gacha ni evitaba la mirada de los demás. Ahora, cuando recorría los pasillos, la gente lo saludaba con respeto. Sus profesores lo trataban como un líder, y muchos de sus compañeros se acercaban a él, no por lástima, sino porque querían conocerlo de verdad. Se convirtió en parte del comité contra el acoso escolar y ayudó a implementar cambios reales. Dio charlas en otras escuelas, contando su historia, animando a otros a hablar, a defenderse y a defender a los demás. Pero lo que más le sorprendió fue cuando un día, Ricardo volvió a la escuela. Había estado suspendido durante meses, y cuando regresó, ya no era el mismo. Se mantenía en silencio, evitando problemas, y aunque aún tenía esa mirada desafiante, algo en él había cambiado. Mateo lo vio en el pasillo,
solo, con la mochila colgada al hombro. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Ricardo bajó la cabeza y, con un gesto casi imperceptible, murmuró: «Lo siento». Mateo no respondió de inmediato. Lo observó por unos segundos, luego asintió. No le hacía falta escuchar más. El último día de clases llegó más rápido de lo esperado. Mateo estaba en la ceremonia de graduación, rodeado de amigos, de su madre, de profesores que lo felicitaban por todo lo que había logrado. Cuando llegó su turno de recibir el diploma, la ovación fue ensordecedora. Subió al escenario con una sonrisa, y al recibir el documento que certificaba el fin de su etapa escolar, sintió que todo había valido la pena. Después de la ceremonia, mientras caminaba por el patio, Valeria, Luis y Andrés se acercaron. «¿Te das cuenta de lo que lograste?», dijo Valeria con una sonrisa. Mateo respiró hondo y observó el cielo despejado. «Sí», respondió. «Y es solo el comienzo. Esta historia es más que la historia de Mateo. Es la historia de muchas personas que han sufrido en silencio, que han sido ignoradas, humilladas o menospreciadas simplemente por ser diferentes. Es la historia de aquellos que han sido juzgados sin razón, de quienes han sentido que su voz no importa. Pero esta historia también es un recordatorio de que el cambio es posible. Mateo nunca imaginó que su vida podía mejorar. Nunca pensó que el mundo podría verlo como realmente era. Pero lo hizo. Y si él pudo, cualquiera puede. Si alguna vez has sentido que no perteneces, que no encajas, que el mundo está en tu contra, recuerda algo. Tu voz importa. Tu historia importa. Nunca dejes que te hagan sentir menos. Nunca dejes que te apaguen. Porque el mundo necesita personas como tú. Personas valientes. Personas que, como Mateo, están destinadas a brillar. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras.